Buenos días, siendo las 9 de la mañana del día 23 de octubre del 2020, nos encontramos presentes en la cuarta sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal eh, del Estado de Puebla a fin de realizar la audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial número 2087 en contra del señor Isaac Pérez por el delito de homicidio doloso, misma que será presidida por el licenciado Marco Antonio Morales Tecua, juez de control y de juicio oral penal del Estado. Póngase de pie para recibir a su señoría. Bien, gracias. Siendo el momento que acaba de anunciar, iniciamos con el desarrollo de la presente audiencia, para lo cual pido en primer lugar procedan a identificarse. Ministerio Público. Buen día, su señoría, licenciada Karen Irigoyen García, agente investigador del Ministerio Público. Bien, víctima ofendida en esta carpeta fiscal, ¿de quién se trata? La víctima es José Luis González López y la parte defendida es el señor Isaac Pérez. ¿Alguna razón de su ausencia? Desconoce esta representación social, su señoría. Bien, defensor. Buenos días, señor juez. Soy el abogado Nicoto Sánchez, defensor particular con datos de identificación previamente registrados ante esta sala. Mi defendido es el señor Isaac. Bien, pues es el conocimiento del de la voz que nos encontramos en continuación de una audiencia intermedia que se llevó con antelación, en la cual la Fiscalía ya mencionó los hechos en materia de la acusación. También se fijó la postura de la defensa, quedó también precisado que los acuerdos probatorios que en la misma se determinó, se anunció también por las partes que se cumplió con lo relativo al descubrimiento probatorio, salvo el anuncio que realizó en aquella audiencia la defensa de aportar distintos medios de prueba para determinarlo. En esta audiencia, sobre su admisión o exclusión del mismo. También se determinó resolver algún tipo de incidente de previo y especial pronunciamiento, salvo los que la defensa anunció respecto a incidente de exclusión de medio de prueba. Por parte de la Fiscalía, por lo que a continuación procederemos a ingresar respecto al tema relativo a la admisión y exclusión de los medios de prueba. Pregunto de nueva cuenta a la Fiscalía, dado que la defensa anunció en la audiencia anterior respecto a un medio de prueba que pretende introducir y que al generarse debate en esta audiencia sobre ese medio de prueba, fiscal, ¿se le realizó el descubrimiento probatorio? Sí, señoría, solicita que no se admita y sí se realizó el descubrimiento probatorio. Bien, tengo ante mi vista el escrito de acusación presentado por parte del Ministerio Público. A continuación pasaremos al tema relativo a la admisión y exclusión de medios de prueba. Indico que, como evidentemente ya ustedes conocerán la razón y motivo por el cual su contraparte desea que ese medio de prueba sea admitido y desahogado en la audiencia de juicio oral, voy únicamente a abrir debate respecto a aquellos medios de prueba que se solicita la exclusión, específicamente en el entendido de que de no solicitarse la exclusión, el medio de prueba que no tenga esas características será admitido para el fin pretendido por parte del oferente. Iniciaré primeramente, indico en primer lugar, vamos a dividir el debate respecto a los medios de prueba relativos a la justificación del hecho, delito, responsabilidad por parte del Ministerio Público. También respecto a la defensa, respecto a su teoría del caso, una vez concluido este tema, abordaremos el tema relativo a la individualización y reparación del daño respecto a los medios de prueba que hayan ofertado las partes aquí presentes. Indique que tengo a la vista el escrito de acusación por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público se insiste con los medios de prueba que anuncia en su escrito de acusación respecto al primero de los temas. Sí, su señoría. Bien, petición de exclusión, defensor. Así es, señoría, tenemos algunas peticiones. La primera de ellas es sobre la prueba marcada con el número 1. Pues esta no se tiene ninguna exclusión. Con la prueba marcada con el número 2, con el 3 y con el 4, solicitamos una incidencia, ya que son 3 testigos que ofrece la Fiscalía, y solicitamos en base al 346 del Código Nacional de Procedimientos, bueno, debido a que esta defensa técnica considera que son sobreabundantes, ya que los 3 testigos refieren lo mismo, que vieron a salir una persona con ropa negra saliendo del taller Mofles denominado Vázquez, que portaba una pistola o arma de fuego de una hora determinada. También los 3 refieren que salió del taller una persona
persona, el primero dice que es de mediana estatura, el segundo dice que mide entre 1,65 y el tercero entre 1,60. Entonces yo pienso que para declarar los hechos, pues bastaría con solo 2 personas, su señoría. Pues cuánto. Bien, fiscal. Esta representación social, su señoría, solicita que se hagan admitidos los mismos. La prueba número 2, testigo ofrecido que apreció los hechos de manera diferente a los del punto número 3 y punto número 4. Así, esta representación pide que sean admitidas el punto número 2. Este se encontraba en el interior del negocio en donde se suscitaban los hechos, y los puntos número 3 y número 4 se encontraban en un negocio aledaño al mismo. Es por lo que no son sobreabundantes. Así ellos apreciaron los hechos de manera diferente al punto número 2. Es también padre de la víctima de los hechos y también declara sobre los hechos. Así esta representación refiere que no son sobreabundantes y solicita que sean admitidos los mismos. ¿Es cuánto, señoría? Bien, defensa. En cuanto a la declaración del señor Julio Vázquez, esta hace referencia pues, únicamente para la determinación de la existencia del hijo. Pero en este caso yo pienso que las que están correlacionadas con la declaración testimonial de Claudia Espinosa, de Patricia y de Jaime Humberto, esas 3 declaraciones del policía que tenemos en el número 1, pues creo que ya también con el acuerdo probatorio que se realizó, únicamente pues vierte el informe policial homologado, que ni siquiera pues fue ofrecido como prueba documental. Y así pues solicito que en este caso las 3 y 4 son las que yo pienso que son sobreabundantes. Pues, ¿cuánto, señoría? Bien, permítame resolver. Bien, una vez que he escuchado la petición de exclusión, abogado defensor, el de la voz estima que la Fiscalía anuncia que cada uno de los testigos tiene una percepción distinta respecto a los hechos que pretende justificar, ya que advirtió que uno de los testigos observó los hechos desde el interior del lugar y 2 de los testigos los observaron desde el exterior del mismo. De ahí que el de la voz, respecto a lo que dispone el artículo 346, fracción primera, inciso A, no surte tal hipótesis para poder considerar sobreabundante respecto al hecho de materia de comprobación y justificación que pretende la Fiscalía. No obstante a ello, evidentemente queda a salvo el derecho de la Fiscalía, si lo considera en el momento del desahogo de medio de prueba, si así lo decide, de desistirse de la presentación de la totalidad de sus testigos, dado que puede darse la circunstancia de que una vez que rindan testimonio, las personas justifiquen lo que pretendió. No obstante a ello, evidentemente, desde este momento la Fiscalía anuncia que estos testigos tienen una percepción distinta respecto a los hechos materia de acusación, ya que los observan de un lugar distinto, y esto evidentemente resulta indispensable al Tribunal de Juicio Oral de escuchar esos testimonios para el efecto de poder determinar respecto a las respectivas teorías del caso de las partes. De ahí que no se considera que sea sobreabundante la presentación de dichos testigos. Por lo tanto, considera este tribunal no excluir estos medios de prueba y, por lo contrario, admitirlos con la finalidad pretendida por la Fiscalía. Por lo tanto, se admiten para su desahogo en la audiencia de juicio oral las pruebas marcadas con los números 2, 3 y 4 de este capítulo. Bien, ¿hay otra petición de exclusión, defensor? Sí, su señoría. La marcada con el número 5, que se refiere a la declaración del ciudadano Jaime Humberto, quien es quien directamente imputa a mi defendido. Lo anterior es así, su señoría, ya que permite decirle que la exclusión de medios de prueba que solicitó la prueba testimonial en base al establecido artículo 346 en la fracción 2 del Código Nacional, ya que deviene de un acto de investigación efectuado con violación de derechos fundamentales, con lo que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Dicho acto de investigación consiste en que la rueda fotográfica que se le realizó a mi citado testigo, ya que las utilizaron fotografías, fue de mi defendido, pero fue de una carpeta de laboral, no fue de una carpeta penal. Esto, pues, debido con una violación que nos marca el artículo 21 constitucional, párrafo noveno, así como también el principio de imperatividad de su accionar adjetiva, debido a la diligencia
impuesta por el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A falta de la observancia de la Fiscalía de dicha rueda fotográfica, pues esta se realizó con violación de derechos fundamentales, mismos que la Fiscalía considero que debe de aplicar, pues es una garantía constitucional y es su deber aplicarla. Y la Fiscalía considero también que no está para solamente investigar y tratar de sancionar, sino también para eximir si el ofendido, en este caso el imputado, es inocente. También lo que se fue realizado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de esta rueda, verifica que esas 3 personas tenían antecedentes penales, las otras 3 personas que venían con mi acusado, y mi acusado pues no presenta ningún antecedente penal, pero las otras personas sí. Entonces yo considero que pues no sé por qué la Fiscalía toma la foto de mi defendido y la coloca haciendo que no tiene antecedentes penales ni tuvo ningún problema con la justicia. Ahora bien, que en el 2006 mi defendido trabajó como guardia de seguridad y pues las empresas están obligadas a rendir un reporte a la autoridad correspondiente, donde todos los trabajadores que prestan sus servicios como guardias de seguridad pues estén en ese registro. Entonces yo no sé por qué la Fiscalía hace esto. Es cuanto sucede. Bien, Ministerio Público. Señoría, esta representación social solicita que sea admitida a la prueba con el número 5, consistente en la declaración testimonial del señor ya mencionado por la defensa. Él es un testigo toral para acreditar la teoría del caso de la representación social. Es la persona que identifica plenamente al hoy imputado, al señor Isaac Pérez. Él fue la persona que al suscitarse los hechos iba en un taxi pasando y el hoy imputado salió con un arma del taller donde se suscitaron los hechos y se atravesó la calle. Momento en el que iba pasando el testigo y el hoy imputado se recargó en el cofre del taxi. Así el taxista lo vio y reconoció plenamente, por lo cual es indispensable su declaración. La representación social solicita que sea admitida para acreditar la teoría del caso. Su señoría, es cuanto. Bien, defensor. Tengo aquí, su señoría, y permítame rápidamente invocar el estudio de la Universidad de Chile respecto al principio de objetividad. La función persecutoria del Ministerio Público, dice la Universidad de Chile en este tratado. El principio de objetividad es concebido como el deber que tiene el Ministerio Público como funcionario de ejercer la investigación por igual, no solo de los hechos y de las circunstancias que funden o agraven la responsabilidad penal, sino de aquello que exima y atenúe su severidad. Partiendo de este tratado, dicho sea de paso, que nuestro sistema penal oral y adversarial se basó mucho en el modelo chileno. No sé por qué la Fiscalía se aferran a acusar a mi defendido cuando en sus propios datos de prueba que arrojó la investigación eximían a mi defendido. Es decir, que el padre de la víctima decía que su hijo tenía problemas con personas que habían estado en el penal junto con su hijo y que tenía antecedentes penales por robo a mano armada y por venta de drogas en la colonia Constituyente. Cuando la Fiscalía vio el informe, y aquí lo tengo, su señoría, la coordinación de identificación de personas de criminalística debió haber aplicado el principio de objetividad y haber aplazado la investigación para seguir recabando datos de prueba y no irse con saña con mi defendido, cuando los propios datos de prueba arrojaban solamente datos laborales. Y lo más relevante de mi cliente no contaba con una resolución judicial y policial. Pues señoría, en aras de proteger nuestro sistema policial oral y adversarial, solicito se siente en esta causa penal para que la Fiscalía pueda entienda su objetividad y su espíritu como Ministerio Público, que es llevar la verdad histórica de los hechos, no simplemente acusar a algo o tratar de condenar a alguien para cumplir una simple estadística de los mismos datos de prueba que arroja la investigación, tanto la inicial como la complementaria.
Esta nos dice el principio de efectividad por parte de la Fiscalía, bajo la teoría del fruto del árbol envenenado, su señoría. Si no admite la prueba, si nos admite la prueba de Jaime, cometeremos el riesgo de, o estaremos en riesgo de cometer Ya no está haciendo y cubrebocas poner de en ahí, evidencia ¿no? nuestro sistema de justicia. Es cuanto, señoría. Bien, una vez que he escuchado la petición de exclusión, advierto que la defensa ha referido que el testimonio que rendirá el testigo viene precedido de la obtención de conocimiento a través de violación de derechos fundamentales. Esto atendiendo al principio refirió del debido proceso y presunción de inocencia. Refiriendo que debido a, con motivo de la formación de una línea fotográfica obtenida a través de un expediente laboral, de la cual da la naturaleza del medio de prueba que se ha peticionado la exclusión, advierto que el tema en sí es el testimonio que debe rendir el testigo en la eventual audiencia de juicio oral. La Fiscalía ha anunciado, por otra parte, que su finalidad en esta audiencia es que dicha persona tiene conocimiento respecto a hechos motivos de la acusación. Incluso ha referido circunstancias que, de acuerdo a la información con la que cuenta, sirven de teoría del caso. Evidentemente, abogado defensor, el de la voz advierte que la propia prueba en sí no está advirtiendo la circunstancia relativa a una relación con esa rueda fotográfica que ha informado usted. También, por otro lado, la Fiscalía anuncia que pretende obtener información de ese testigo en la audiencia de juicio oral respecto a diversos hechos que tuvo conocimiento a través de su percepción. Es decir, hechos relativos a la investigación y no hechos relativos a la rueda fotográfica que usted ha anunciado. Por lo tanto, el de la voz no advierte una correlación entre esta información que me permita determinar primeramente si la rueda fotográfica cumplió con o no con los requisitos de ley, pero luego poder determinar que con motivo de esa rueda fotográfica, después de ahí haya surgido la presencia del testigo para poder así determinar que sí se trate de medios de prueba obtenido a través de un acto ilegal, evidentemente lo que refiere el testigo. Será analizado y determinado por el Tribunal de Enjuiciamiento, en el cual evidentemente la defensa tendrá la oportunidad de realizar los contrainterrogatorios correspondientes, incluso evidenciar contradicciones. Evidenciar todo lo relativo en una audiencia de juicio oral. Por lo tanto, el de la voz considera que no es procedente la petición de exclusión de medio de prueba al no quedar justificado que la obtención de esa información que el Ministerio Público pretende obtener en esa audiencia de juicio oral, de acuerdo a lo que ha informado, se encuentre precedido de un acto que violó derechos humanos. Como refirió la defensa, relativo a la integración de la rueda fotográfica y a un principio de objetividad, puesto que evidentemente la Fiscalía ha anunciado que pretende acusar o que ha acusado al hoy investigado y que evidentemente respecto a la comprobación o no de ello, esto quedará sujeto precisamente a esa audiencia de juicio oral, por lo que con posterioridad se ha de realizarse. Por lo tanto, el de la voz considera improcedente la petición de exclusión y por lo tanto se admite el medio de prueba ofrecido con el número 5 por parte de la Fiscalía en este escrito de acusación. Bien, ¿hay más petición de exclusión, defensor? Así es, señoría. Se solicita la exclusión de la prueba marcada con el número 12 en el escrito acusatorio que proviene de la declaración de los peritos respecto a un informe pericial basado en unos indicios de presas de fricción. Según la Fiscalía, la persona que salió corriendo del taller denominado Vázquez puso las palmas de la mano sobre el carro de marca Nissan con placa de circulación 9327A, quien entonces era propiedad del testigo, ya referido Jaime Humberto. Lo anterior, su señoría, ya que esta defensa técnica considera que es impertinente, ya que nunca arrojaron un dictamen pericial para determinar a quién pertenecían esas huellas. Por tanto, arrojarlo al Tribunal de Enjuiciamiento creo que es impertinente, ya que nunca cumple con el objeto de la prueba, que es realmente determinar hechos, y en su caso pues no se demuestra. Es cuando se le... Bien, fiscal. Esta representación social solicita sean admitidas las testimoniales. Los peritos en criminalística de campo, el señor Eric Anthony Sánchez y la señorita
Monse Canseco Robles, ellos realizaron una observación, fijación y búsqueda de indicios en el vehículo Nissan marca Tsuru. Si bien se recolectaron, pero no se pudo determinar a quién pertenecían, pero es indispensable su señoría para acreditar la teoría del caso, ya que se trata del vehículo en el cual iba circulando el testigo al momento en que se suscitaron los hechos. Es por lo cual esta representación social solicita sean admitidas. También se manifiesta que va a ser en determinado caso, en la audiencia de juicio, necesario que estos estén presentes si un perito arroja información que esto represente necesario, se desistirá del otro perito. Es cuanto, señoría. Bien. Pues bien. El planteamiento de exclusión de medio de prueba, evidentemente el fiscal considera procedente la petición de exclusión de prueba por parte de la defensa, ya que evidentemente lo que se pretende obtener con esta información, puesto que el índico, el recolectado son crestas de fricción, y si estas no se arrojaron un resultado que justifica en esta audiencia oral, evidentemente sería ocioso respecto a la diversa información de características del vehículo. Evidentemente lo puedo obtener mediante otro medio de prueba. Por lo tanto, el de la voz considera procedente la petición de exclusión por parte de la defensa y queda excluido para su desahogo este medio de prueba. La prueba marcada con el número 12. ¿Hay más petición de exclusión, defensa? En cuanto a la marcada con el número 13, su señoría, de igual manera se propone un incidente de nulidad de la prueba por no ser incorporada con base al artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Fiscalía no lleva a la correspondencia de cadena de custodia y menciona en qué protocolo fue regida, si de acuerdo al 009 diagonal 2013 o al 009 diagonal 2015, que se refiere a la Fiscalía General de la República, y el 2013 para la Ciudad de México. También, su señoría, me gustaría citar al artículo 10 transitorio del Código Nacional Procesal, con lo que en la carpeta de investigación, y esto tal vez sube un requisito, tal vez es un requisito de forma, pero pues sí conlleva una violación procesal, debido a que nos deja en estado de indefensión a la defensa técnica para verificar si en este caso la prueba de medio tecnológico muy cercana a esta arrojó la prueba pericial número 13, que es un USB color blanco. Ya tiene la descripción ahí en el punto número 13. Nos deja en estado de indefensión, ya que no nos dice bajo qué protocolo se rige la cadena de custodia utilizada por la Fiscalía para este dato de prueba. Es cuanto, señoría. Bien, fiscal. Solicita que sea admitida la prueba. Es un video en donde aparece en el momento en el que se suscitaron los hechos, el momento en el que el hoy imputado sale del negocio del taller Mofles y es grabado de un negocio vecino. El imputado se observa que sale y se atraviesa la circulación casi atropellado por varios vehículos. Esta memoria fue extraída de manera legal, se adjunta al mismo una cadena de custodia, la cual fue corrida a la defensa correctamente, cumpliendo con todos los requisitos, y solicita sea admitida esta declaración, la cual es de un analista en el área de audio y video de la Dirección de Análisis de Información de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, y quien analizó esta memoria y video realizó diversos acercamientos y congelamientos del video en orden cronológico y del mismo. Es indispensable para acreditar la teoría del caso, puesto que aparece el hoy imputado al momento de salir del negocio. ¿Es cuanto, señoría? Bien, defensa. Señoría, independientemente de la argumentación que vertimos hace unos momentos, aquí tengo el informe precisamente del video que arrojó la Dirección de Análisis de Información del Instituto Criminalística y Servicios Policiales. Curiosamente, no sé de dónde saca la fiscal que aparece ahí mi defendido. Es cuanto, señoría. Bien, fiscal. Su señoría, después de las imágenes que se refiere, también dice que se anexa una copia del archivo de video en un CD en formato donde se puede reproducir en un programa VLC Media Player en su
respectiva cadena de custodia. Asimismo, se admite la USB con la videograbación proporcionada para su análisis. Es decir, los analistas de la Dirección de Análisis de Información realizaron diversos temas. Si no se aprecia el ilícito fue porque se cometió en el interior del negocio y es de un negocio aledaño esta filmación, pero se aprecia al hoyo imputado saliendo y atravesando la circulación. Claro que las imágenes adjuntas al informe se encuentran en el CD corriendo traslado a la defensa. ¿Es cuánto, señoría? Bien, defensor, ¿algo más? Sí, su señoría, solo mencionarle que esa afirmación que hace la Fiscalía sobre precisamente que esa persona es mi defendido, el informe del Departamento de Análisis de Información que es el señor Isaac, la persona que aparece en este video, por lo tanto, reitero, sea excluida. Bien, permítame resolver. Bien, una vez que he escuchado la petición de la defensa de solicitar la petición de exclusión de medio de prueba, marcado con el número 13, la defensa ha referido en un primer tema respecto a que no cumplió con los requisitos respecto a indicar cuál fue el acuerdo en el que la Fiscalía basó la cadena de custodia. Respecto a ese medio de prueba y en segundo término anunció la defensa respecto al contenido del mismo, da la aseguración que también realizó la Fiscalía respecto al contenido de la misma. Evidentemente, respecto al segundo de los temas, en cuanto al contenido, esto es evidentemente tema de audiencia de juicio oral. Es decir, las afirmaciones respecto tanto a la participación o no del señor acusado respecto al diverso tema, pudo advertir que la Fiscalía ha anunciado que este medio de prueba cuenta con una cadena de custodia formalizada, de la cual consta con respecto a la misma, de la cual se tuvo conocimiento por parte de la defensa, lo cual evidentemente esto no quedó contradicho, salvo lo relativo a que se le dio el conocimiento cuál de los acuerdos fue el que se empleó en el mismo. Sin embargo, evidentemente estimo defensa que no repercute en determinadas situaciones que haya sido de manera ilegal la formación de esta cadena de custodia, toda vez que se cuenta con una evidentemente se llevó a cabo, por lo tanto el de la voz considera que no resulta procedente la petición de excluir este medio de prueba, más aunque la información que se puede pretender obtener guarda relación con la respectiva teoría del caso de una de las partes aquí intervinientes, en este caso Ministerio Público, y que no advierto que en este medio de prueba no haya cumplido con uno de los requisitos que establece la ley, como lo es evidentemente en este caso la formación de la cadena de custodia, con lo cual se encuentra de acuerdo a la percepción de la Fiscalía y que no generó debate respecto que esta no existiera, salvo lo relativo a que esta debió de haberse llevado a cabo. Se le debió haber informado a la defensa cuál de los acuerdos fue el que empleó la Fiscalía para tal efecto. Sin embargo, esto último advierto que no es suficiente para poder determinar que no se cumplió con las formalidades de ley respecto a lo que sí interesa, como lo es la formación de una cadena de custodia. Por lo tanto, improcedente esta petición de exclusión y se admite para su desahogo en esa audiencia de juicio oral. La prueba marcada con el número 13 y evidentemente su contenido quedará sujeto a la valoración del Tribunal de Enjuiciamiento que le corresponda conocer del mismo. Diversa petición de exclusión, defensor. Sí, por último, su señoría, con la marcadas con no específicas, punto número 18, solicitamos la exclusión únicamente del inciso C respecto a la que está coaligada con la exclusión de prueba marcada con el número 2. Son las fotografías que están de la recolección de los indicios de la marca de la fracción del vehículo marca Nissan. ¿Cuánto, señor? Fiscal. Solicito sean admitidas sus señorías. Se ofrecen 24 sesiones fotográficas con las que solo fueron admitidas 3 fotografías con motivo de mostrarse al testigo a fin de que reconozca en audiencia e identifique al vehículo en el cual se iban circulando y así acreditar la teoría del caso en la representación social.
¿Es cuánto, señoría? Bien, escuchado el planteamiento fiscal, advierto que en efecto, de acuerdo a la precisión de la defensa, este medio de prueba guarda relación con la recolección de indicios llevada a cabo por los peritos indicados y que el de la voz determinó su exclusión de los medios de prueba. Por lo que, siguiendo a ello y este medio de prueba que se pretende introducir, evidentemente no generaría un resultado. Estima el de la voz se refiere a un resultado de trascendencia respecto a la teoría del caso en la audiencia de juicio oral y con lo que se pretende obtener. La voz considera también, en seguimiento a ello, excluir este medio de prueba. Bien. ¿Petición distinta, abogado defensor? Esto, señoría. Bien, respecto a este primer tema, todos aquellos medios de prueba que no fueron peticionados como exclusión de medio de prueba por parte de la defensa se admiten para su desahogo en la audiencia de juicio oral, en la cual se generarán evidentemente el genuino contrainterrogatorio. Ahora ingresaré respecto a este primer tema el escrito de contestación de la acusación de la defensa, el cual se encuentra llegado a este tribunal. Respecto a la teoría del caso de la defensa y respecto a las pruebas emitidas a ello, ¿hay alguna petición de exclusión por parte de la Fiscalía? Así es, esta Fiscalía en el punto número 1, el escrito de la defensa refiere que no se atentan. Son apartado inherente al momento de dictar sentencia de condena donde se destruye la presunción de inocencia. Esto respecto al monto de reparación de los daños. Bien, fiscal, se puede ocupar respecto a los medios de prueba, evidentemente los relativos son relativos a argumentos propios ya de la teoría del caso de la defensa. Diríjase a los medios de prueba específicamente. Sí, señoría, también la defensa refiere en su escrito respecto a una teoría del caso, sin embargo, no entabla en su escrito ninguna teoría del caso. También esto quiere decir la Fiscalía nunca establece una teoría del caso en cuanto a la declaración testimonial. ¿Es cuánto? Bien, permítame, fiscal, en la audiencia anterior, en la cual usted no se encontró presente, la defensa fijó su teoría del caso en la audiencia. Adelante, continúe, fiscal, solo evidentemente a los medios de prueba respecto a argumentos evidentemente de la teoría del caso y que quedarán evidentemente sujetos a comprobación en una audiencia de juicio oral. En cuanto a la declaración testimonial, ya mencionada, esta representación solicita que no sean admitidas, puesto que no se cuenta con el acta de entrevista a los dos testigos. Está siendo por lo que no se atenta directamente en contra del principio de contradicción de esta representación social, además de que no cumple con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No sabemos los datos de las personas, si bien, señoría, se le puede otorgar a dicha calidad de testigo, también es quien no reúne los requisitos del artículo 335 o del último párrafo. No se establece el modo o medios idóneos para la localización de estos ya mencionados y así emitir las notificaciones respectivas a los mismos ya mencionados, con independencia del o que establezca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoría, esta representación social solicita no sean admitidas en virtud de que pues no puede ejercer en determinado caso a la audiencia del juicio el principio de contradicción. ¿Es cuánto? Bien, ¿eso, fiscal? Además, no sabemos dónde localizarlos por las notificaciones. No sabemos de qué manera la defensa pueda solicitar que les sean notificados los autos. ¿Es cuánto? ¿Defensor? Sí, señoría, como lo podemos advertir en nuestro escrito invocado por el 340 del Código Nacional Procesal, ahí nosotros manifestamos lo siguiente: decimos y hacemos reconocimiento de esta autoridad que por razones de seguridad y haciendo uso del derecho que nos asiste a los sujetos procesales mediante el numeral 167 de la ley procesal, por lo que solicitamos por el momento se mantenga en secrecía el domicilio del referido testigo hasta que el día de la audiencia a juicio él mismo informe al tribunal. El enjuiciamiento lo anterior motivado por una circunstancia que tenemos de conocimiento, que los agentes policiales han estado visitando la casa del padre del acusado con una actitud intimidatoria, por lo que nada de que dicho testigo no sea intimidado por los agentes
su domicilio y demás generales se mantengan en secrecía hasta el día del levantamiento de su declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Dichos medios de convicción es pertinente y necesario para demostrar la versión fáctica o teoría del caso de esta defensa. Salvo su mejor criterio, señor juez, si estima que usted que es necesario que es imperativo el domicilio y los generales de los testigos, aquí los tengo y los podemos invocar en este momento, en aras de salvaguardar el ejercicio de su principio de contradicción y en base a la teoría del caso, que es uno de nuestros ejes a demostrar, que precisamente mi defendido no estuvo en el lugar ni en el momento de los hechos, que los imputados que imputan estos dos testigos, tanto como Ramiro como Jesús de la Cruz, son de vital importancia para demostrar la inocencia de mi defendido. Aunado a esto, menciono que ellos estuvieron ese día, en ese momento, en un lapso de 11 de la mañana a 5 de la tarde, o de 4 más o menos. Esto último, entonces, ellos en un lapso, el primero de 1 a 1 y media, a horas, y el otro desde 1 hasta las 4 de la tarde. Entonces son elementos para demostrar que mi defendido no estuvo en ese momento en el lugar de la escena del crimen. Por si usted cree que es independiente, indispensable, señoría, presentarle los datos de los testigos, y pues los presentamos, no hay ningún problema. Aquí los tenemos, salvo mejor, su mejor decisión. Es cuanto, señoría. Bien, defensa respecto al diverso tema de petición de exclusión de la Fiscalía, como lo es respecto a la existencia de entrevista de estos testigos, defensa. Señoría, no hay, déjeme decirle que el padre de la víctima se entrevistó con él entonces defensor público y se los ofreció como tal, pero no sé por qué no los ofreció el defensor anterior, porque decía que uno no podía venir o porque el otro no podía venir. Entonces esta defensa técnica hizo la labor de solicitarles a los señores y hacerles ver que su declaración era pues fundamental y necesaria para demostrar que mi defendido pues no tiene ninguna responsabilidad penal y pues ellos saben que está en juego la libertad de mi defendido y pues ya los señores están dispuestos a declarar los hechos. Sin embargo, tienen un poquito de temor referente que por los motivos que ya les mencioné, y también porque son vecinos del imputado y ellos saben que pues se dedica a cosas como vender drogas y andan haciendo ahí arreglos con la policía. También, señor juez, hay jurisprudencia que dice y es de la 10ª época, es de junio de 2018 y permítame invocársela. Dice que la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, uno de los objetivos, es depurar el material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral, excluyendo aquel obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Bueno, así es también su señoría, y hay otra, en donde nos dice que las pruebas ofrecidas por la defensa, de no vernos en los datos de prueba de los actos de investigación, deban ser desechados. Esta jurisprudencia que también acabo de citar es de la 10ª época y tiene el registro 201-421 y es una tesis aislada del Tribunal Colegial de junio del 2019, ya mencionado anteriormente. Es cuanto, señoría. Bien, Ministerio Público, ¿algo más? Sí, no hay registros y no se establece respecto a qué hablan los testigos. Así se vulneran los derechos de la víctima, puesto que no podemos ejercer el derecho de contradicción en una audiencia de juicio, su señoría. Esta representación social le brindó a la defensa todos los registros que obran dentro de la carpeta de investigación. Realizó el descubrimiento probatorio, pero la defensa no lo hizo, por lo que la representación social solicita que no sean admitidas estas declaraciones testimoniales. Es cuanto, señoría. Defensor. Señoría, primero que nada, pues se pretende que la Fiscalía, que no podemos ejercer el derecho de contradicción en la etapa de juicio oral, cuando es un principio del proceso penal acusatorio. Pero bueno, y aquí precisamente vertimos el objeto de las dos testimoniales cuando dice, permítame, consiste en el de desahogar
de interrogatorio libre y directo que se realizará la defensa técnica del ciudadano Ramiro Rojas Salazar, que le consta citados los hechos que llevaron al homicidio de quien llevaba por nombre en vida de Julio Vázquez. El acusado se lleva con él porque se declara bajo protesta de decir verdad en modo, tiempo y lugar en que se encontraba el día 16 de febrero del 2018 con el acusado Melo González. Así que se advierte en nuestro escrito de ofrecimiento de pruebas en base al 340. El objeto del medio de prueba no se la fiscalía dice que no, pero bueno, es cuanto se dio. El abogado defensor refiere que porque se encontraba con el acusado, pero no se refiere a circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y él no manifiesta dónde ellos pudieran haber estado. Así la fiscalía no pudo investigar. Solicita no sean admitidas las mismas. ¿Es cuanto, señoría? Bien, permítame entonces resolver este planteamiento. Bien, una vez que he escuchado esta petición por parte del Ministerio Público respecto a los testimonios en audiencia de juicio oral de los testigos ofrecidos por parte de la defensa, habiendo realizado la petición de exclusión por parte de la Fiscalía, refiriendo esencialmente la Fiscalía que su contraparte careció de entrevista de parte de los testigos, ya que no cuenta con ello o no se corrió traslado a la Fiscalía. También que a ello le infringirían el principio de contradicción. También ha referido a la Fiscalía que de no argumento de la defensa respecto a lo que pretende justificar y con ello la deja en un estado de indefensión y no poder ejercer libremente la contradicción. Esencialmente advierto que en eso basó su petición de exclusión. Bien, habremos de determinar respecto a lo referido por parte de la defensa. La defensa ha referido en su teoría del caso que su representado se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos. Evidentemente el ofrecimiento que realiza la defensa de sus testigos es de justificar ello. Si bien la Fiscalía ha referido que no refiere respecto al lugar y horario, evidentemente debe de ser comprendido el de mismo lugar en que los hechos están siendo acusados por parte del Ministerio Público, puesto que pretende justificar que ese horario y ese día que le está atribuyendo a él se encontraba en un lugar distinto, según la teoría del caso de la defensa. Por lo tanto, es cierto que en primer lugar estos medios de prueba tienen pertinencia con la teoría del caso por parte de la defensa respecto a otro tema, que haya cumplido la defensa con llevar a cabo una entrevista que refiere evidentemente un registro en su investigación. Ha quedado de manifiesto que esto no sucedió así. Sin embargo, debo de advertir que conforme al artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el caso del imputado, su defensa, el descubrimiento consiste en entregar materialmente copias de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrezcan la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. La Fiscalía ha anunciado que respecto a ello, a la entrevista no se realizó, pero por otro lado advierto que entre el Ministerio Público, la defensa y las otras partes intervinientes, solamente es el Ministerio Público que conforme al artículo 217, quien tiene la obligación de llevar un registro de su investigación. Es decir, me advierto que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y a lo dispuesto por el artículo 337, que le nazca una obligación a la defensa de llevar un registro de sus actos de investigación como le corresponde al Ministerio Público. Esto conforme a lo que se advierte en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego entonces se puede advertir que conforme al artículo 20 constitucional respecto a los derechos de defensa y lo dispuesto en el propio artículo 337, la defensa, víctima y ajenos al Ministerio Público, es decir, más allá del Ministerio Público, estos no tienen la obligación de llevar un registro respecto a ese acto de investigación. Y además advierto que la defensa, cumplido al momento de contestar al Ministerio Público, de informarle de los testigos que pretende ofrecer y lo que pretende obtener de esa información. De ahí que estas circunstancias, fiscal, de lo que no se cuente con esa entrevista, evidentemente no es obstáculo para
poder admitir este medio de prueba, ya que en primer lugar advierto guardan pertinencia con la teoría del caso. Segundo, no hay una obligación impuesta en el Código Nacional de Procedimientos Penales hacia la defensa de llevar un registro en sus actos de investigación, como sí le corresponde al Ministerio Público, y también advierto que, como lo indiqué, guarda relación con la teoría del caso. De ahí que el de la voz considera que esa circunstancia no es obstáculo para poder determinar su admisión, para que en su caso realice el desahogo de medio de prueba y se obtenga la información correspondiente. Más aún, no se le dejará en estado de indefensión a la Fiscalía, ya que en la misma podrá realizar los contrainterrogatorios correspondientes. También es cierto, defensor, que debe darle acceso al Ministerio Público a ese medio de prueba obtenido. Para ello está informado de que cuenta con domicilio, ha informado también que las circunstancias por la cual no lo realizó de manera pública a través de los escritos de acusación en esta audiencia. Le voy a informar que sobre ello, es decir, al Ministerio Público le haga conocimiento de esos domicilios, de esos testigos, para el efecto de que pudiese tener acceso previo a la audiencia, evidentemente esto bajo la responsabilidad del Ministerio Público, dada la circunstancia que ha precisado en esta audiencia el ciudadano defensor respecto al temor de intimidación a sus testigos, por lo que de manera directa hacia el Ministerio Público hágale de conocimiento de los domicilios de esos testigos. Bien, por lo tanto, el de la voz considera no excluir estos medios de prueba que ha referido a la Fiscalía, y por lo tanto se admiten para su desahogo en esa audiencia de juicio oral. Hay distinta petición de exclusión, abogada. Sí, señoría, el dictamen pericial establecido en la foja 3 después del apartado contrainterrogatorio viene de un dictamen pericial emitido mediante oficio IPH 266-2020 ID, donde se contesta al oficio 77-2020. Esta representación social solicita no sea admitido, ya que es bien sabido que el documento no es propiamente lo que se debe introducir a la audiencia de juicio, sino más bien quién lo realiza. ¿Es cuánto? ¿Es todo, fiscal? Es todo. Defensor. Señoría, el dictamen pericial que solicitamos sirve como medio de prueba para hacer el desahogo del juicio oral. Fue levantado por la misma investigación de la Fiscalía y también tiene relación con otro eje de nuestra versión fáctica o teoría del caso, que es la de la prefabricación de pruebas o falta de objetividad de la interpretación de la misma parte del fiscal y del agente del Ministerio Público. Por lo tanto, también resulta doctoral este informe rendido y manifestado también por la misma fiscal como dato de prueba de la audiencia que ya entregamos. Entregaremos con más debate. En ella la solicitud de orden de aprehensión en el oficio número IP 2018/ID, donde demostraremos que las fotografías que se realizaron para incriminar a mi defendido vertían de un expediente laboral y no de un antecedente penal como se viene refiriendo. Todo esto es oral para aprobarlo ante usted. ¿Es cuánto, señoría? Bien, permítame pronunciarme. Bien, evidentemente, respecto al tema de una prueba pericial, abogado defensor, respecto a la forma de ofrecimiento, me refiero en sí, al tratarse de una peritación, un análisis realizado por expertos, debe ser ofrecido quien realizó el peritaje y no la pericial, puesto que quien realiza el peritaje precisamente vendrá a hablar sobre ello, lo cual advierto que en la forma de ofrecimiento que se realiza respecto a este medio de prueba, evidentemente no se cumple con ello. Por lo tanto, considero, abogado defensor, que es pertinente la petición de exclusión por parte de la Fiscalía y queda excluido para su desahogo en esa audiencia de juicio oral ese dictamen pericial al que hace referencia en su escrito de contestación de acusación. ¿Hay más petición de exclusión, fiscal? Respecto a la documental privada, le sigue a este dictamen pericial. El defensor refiere que es por falta de objetividad,
por parte del representante social para utilizar la fotografía de su defendido. Solo se tiene que decir que es por actos de investigación para llegar al responsable de los hechos. No tiene objeción que sea admitida, puesto que también le sirve a la Fiscalía, y respecto al dictamen pericial consiste en el dictamen de residuos inorgánicos. Manifiesta lo mismo respecto al dictamen anterior. Solicito también no sea admitido, puesto que en el punto siguiente si se ofrece a los peritos que elaboraron el mismo, por lo cual solicita que el punto anterior no sea admitido. Primero ofrece el dictamen de residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego. Se debe de ofrecer la declaración de los peritos, que se ofrece posteriormente. Es cuanto, señoría. ¿Ha concluido, fiscal? Así es. Bien, defensor. Sí, señoría, yo creo que esto ya fue superado en el acuerdo probatorio de la audiencia pasada. Es cuanto, señoría. Bien, permítame un momento. Señoría, solicito que no sea admitido el dictamen. Bien, permítame un momento. Bien, en efecto, fiscal, como lo ha referido el defensor en la audiencia anterior que se está dando continuidad el día de hoy, se estableció como acuerdo probatorio precisamente tanto por la representación social como por la defensa tener por acreditado que la víctima presentó residuos inorgánicos de arma de fuego, y que esto quedaría justificado con el dictamen que realizaron los peritos, ambos especialistas en química forense, de lo cual advierto que esto guarda relación con esta petición que ha realizado. Esto evidentemente no es tema de excluirse, ya que es tema de excluirse, ya que incluso en esa audiencia de juicio oral no será ni materia de debate en la audiencia de juicio, ya que se tiene como acuerdo probatorio tal circunstancia. Bien, ¿hay más petición de exclusión, fiscal? No, solo respecto al escrito que se ofreció, sería todo, señoría. Bien, ¿hay más escrito? Solamente lo que manifestó en la audiencia pasada, abogado defensor. Es todo, señoría. Bien. Refería en aquella audiencia que una vez que analicemos, haremos debate para que la defensa anuncie la razón y motivo por la cual solicita la admisión y se realice el debate correspondiente. Bien, evidentemente abordaré primeramente los escritos que han presentado. Bien, en todo caso, respecto a los medios de prueba del escrito presentado por la defensa y que no fue materia de petición de exclusión, se admiten para su desahogo en la audiencia de juicio oral, que tendrá verificativo con posterioridad con la finalidad que anuncia la defensa pretende en la audiencia de juicio oral. Bien, regresamos al escrito de acusación, de nueva cuenta, Ministerio Público, respecto a los medios de prueba referentes a la reparación del daño y de individualización de sanción, y respecto a la reparación del daño, abogada fiscal, ¿se insiste en esa petición y en los medios de prueba que anuncia? Sí, señoría. Petición de exclusión, abogado defensor. Gracias, señoría. En el espíritu del crecimiento de la videograbación de la audiencia de la pensión, de fecha 18 de febrero del presente año, señoría, se ofrece como medio de prueba para que el Tribunal de Enjuiciamiento la analice e interprete a favor de nuestra versión fáctica o teoría del caso. Lo anterior en motivo por el que la Fiscalía, en su accionar como órgano investigador y persecutor, así como acusador de los delitos del principio de objetividad, así como la deslealtad con la que se dirigió en dicha audiencia, al violar los principios del debido proceso y de derechos humanos elevado a la garantía constitucional. Entre esos principios que precisamente el debido proceso se erige no solamente como garantista de formalidades esenciales en el procedimiento, sino también que el juicio tenga la calidad y cualidad de ser precisamente un juicio justo, es decir, que la acusación y demás diligencias de la Fiscalía estén basadas en pruebas fidedignas, verdaderas y no prefabricadas contra transversales. Así bien, su señoría, lo anterior motivado del bien de los siguientes pruebas, derivado
derivadas de la dicha fotografía de mi defendido, a la luz de la teoría del árbol imaginado, solicito que en el caso que nos ocupa, porque dice las fotografías, en que esta se realizó en la rueda de fotografía, y con lo que se incriminó a mi defendido, y que dicho sea de paso, dicha rueda de fotografía no fue invocada como medio de prueba por parte de la Fiscalía. Dicha fotografía nace de lo anterior, de la declaración del padre de la víctima, Julio Vázquez, que refirió a los agentes investigadores la entrevista de fecha 17 de febrero del presente año, que su hijo estuvo preso junto con 3 personas en el penal y que dichas personas tienen antecedentes penales, que se dedicaban a la venta de drogas y robo a mano armada en la colonia Constituyentes. Los agentes ministeriales dedujeron con toda falta de objetividad que dentro de esas 3 personas tenía antecedentes administrativos de venta de drogas y asalto a mano armada, que se encontraba precisamente en mi defendido, cuando quedaron demostrados en el informe rendido por la Coordinación de Identificación de Personas y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República del Estado, que mi defendido nunca ha estado preso o ha tenido ningún problema con la ley. Es decir, dicho informe arroja que mi defendido no tiene antecedentes penales y nunca ha tenido problemas de justicia. Así, de esa manera, dolosa la Fiscalía utilizó la fotografía de mi defendido para realizar la rueda fotográfica con el supuesto testigo Jaime Camero, cuando este último, en su primera declaración ante los agentes ministeriales con fecha del 16 de febrero del presente año, a las 15:30 minutos, a las 15:30, es decir, 3 horas después de ocurridos los hechos, nunca refirió a los agentes que vio claramente el rostro del sujeto que salía del taller de un mofles denominado Vázquez. Asimismo, el informe rendido por la Coordinación de Identificación de Personas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales identificó con el número oficial IP 275, diagonal Toral 2018, diagonal IDEM, se advierte que en el expediente de la empresa donde viene en la foto por mi cliente, solo la afirmación de que mi gente había dicho juicio. Eso hace saber al juez de control que la fiscalía mencionada, la afiliación mencionada por el testigo Jaime Humberto, coincidía con la media afiliación que arrojó los antecedentes del registro de administración, lo cual es totalmente falso. Ahora bien, paso a demostrar cronológicamente el actor doloso y en el menor de los casos la falta de profesionalismo de buena fe del Ministerio Público, por lo que se condujo la Fiscalía a dicha audiencia de solicitud de orden de aprehensión con el juez que llevó a cabo la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de fecha 18 de febrero del presente año. Se dejó llevar por dichos falsos y penosos de la Fiscalía. Cuando esta se refiere al juez de control que dice que la fotografía devenía de un antecedente administrativo de personas que tenían antecedentes de venta de droga y asalto a mano armada, entre ellos mi defendido, lo cual puede comprobarse en el minuto 20 con 40 segundos al minuto 22 con 40 segundos. Que dicha audiencia, y así fue haciendo la fiscal de manera dolosa al juez de control para que estuviera convenciendo que se colmaran los requisitos de ley para citar el orden de aprehensión, y entre ello se señalara el artículo 16, fracción tercera de la Constitución Federal, lo que puede corroborar en el minuto 44 al minuto 46, cuando el fiscal no corrigió a la juez de control, cuando determinó lo siguiente. Palabras del juez de control. Informe relacionado con las personas de antecedentes delictivos que se ubican en la colonia Constituyentes de Tehuacán, Puebla, entre ellos Fernando Andrés, el cual obtuvo un antecedente administrativo en interpretación fotográfica. Asimismo, también puede corroborar con la Fiscalía la incidencia del juez de control.
que consistía con la media afiliación proporcionada por el otro testigo, lo cual es totalmente falso, pues he dicho que nunca había estado en ningún penal. Es cuanto sucedió. Primero, su señoría, esta representación social solicita que no se ha admitido dicho escrito de pruebas, puesto que fue presentado posterior al tiempo que la defensa debió haberlo ofrecido, porque ofreció un escrito anterior y en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un término en el que él debe presentarlo, este escrito de pruebas. Si bien se analizó por el juez de control y se arrojaron el nombre de 3 personas, se realizó una rueda fotográfica respecto a estas personas, a las cuales se mostraron al testigo presencial de los hechos. A su vez, se reconoció al imputado como la persona que se le vio salir del taller de mofles con un arma de fuego. El modo de obtención de la fotografía en el departamento de análisis estableció que el hoy acusado tenía un registro administrativo, pues laboró como guardia de seguridad federal. Todos los guardias de seguridad federal cuentan con un registro federal. Por este motivo, se cuenta con ello. Es todo, señoría. Eso, señoría, en cuanto a lo manifestado, lo que menciona la fiscal respecto a que fue ofrecido de manera anacrónica, esta etapa intermedia, la celebración de la audiencia intermedia de su primera etapa, antes de que se suspendiera su señoría, nos otorgó un tiempo prudente de 10 días para realizar el descubrimiento probatorio del artículo 337, en el párrafo cuarto. Viene precisamente en cuanto a que el defensor puede recurrir más tiempo para preparar el descubrimiento probatorio, que fue lo que se solicitó en la audiencia pasada, y con la primera etapa hasta ahorita en la intermedia. Y su señoría no lo consiguió y realizamos precisamente un tiempo y forma del descubrimiento probatorio, de los por qué se ofrecía la videoconferencia de dicha audiencia como medio de prueba, porque el espíritu de este medio de prueba es demostrar la falta de objetividad con la que se dirigió la fiscal. Los fiscales no están para realizar acciones de su actividad investigadora y persecutoria de los delitos de manera laxa, deben conducirse principalmente con objetividad, con profesionalismo, porque son garantías constitucionales que van implícitas en las garantías de cada individuo. Fiscal admitió antecedentes penales, estado ni estatal ni federal, porque precisamente arrojó utilizando la fotografía de él y no de las otras personas que también tienen una media filiación parecida y que se tenía antecedentes penales y habían estado presos en el penal de Topo Chico. Pero vamos a suponer que de buena fe la fiscalía no advirtió, pero lo que sí se hace patente es que la fiscalía se dirigió en esa audiencia de solicitud de orden de aprehensión con datos falsos. Creo convicción de los datos de prueba tergiversados. Le dijo al juez que en los minutos de dicha fotografía venía de un antecedente administrativo y no de un antecedente laboral. Y es todo, señor. Solicito no sea admitido. Como ya mencioné, fue ofrecido después de los 10 días siguientes que le pereció el plazo. Él tuvo 10 días para presentar su escrito. Tiene que hacer un descubrimiento probatorio y no lo hizo. Quiso más tiempo para presentar más pruebas, en cambio no realizó un registro de las 2 testimoniales que ofreció. El mismo defensor se contradice y lo hace a su conveniencia. Hace las cosas a su manera, su señoría. Sin embargo, el artículo 337 refiere que en caso de que el acusado o su defensor requieran más tiempo para preparar el descubrimiento, en su caso podrá solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia le conceda un lapso razonable para tales efectos. El descubrimiento probatorio respecto a su primer escrito lo presentó fuera de término. Entonces, ¿la fiscalía puede presentar un escrito fuera de término?
El artículo 340 marca un término sobre el cual él tiene que presentar un escrito de pruebas y este está presentado fuera de término. Se ofrecieron a los analistas que se ofrecieron que ofrecieron la rueda fotográfica a los ministeriales que realizaron las investigaciones y a todos los testigos que nos llevan a la identificación plena del hoy imputado. Estos testigos serán desahogados en la audiencia de juicio, por lo cual esta representación social solicita no sean admitidas todas las pruebas de este escrito. Es cuanto, señoría. Rápidamente, señor juez, la forma en que se ubicó esta defensa técnica al iniciar la audiencia intermedia vino de las siguientes circunstancias, señorías. Tal vez la fiscal tiene razón en que no le ofrecieron y medios de prueba de la videograbación en nuestro escrito relacionado con el artículo 340. Más sin embargo, quiero decirle que el espíritu del ofrecimiento de este medio de prueba deviene de que los antecedentes mencionados y ya devienen de hecho que tiene el acusado de una defensa técnica adecuada. Un servidor tomó la defensa después de la autovinculación al proceso. Por lo tanto, hace tantos datos de prueba, está voluminosos la investigación y no tuvimos tiempo para esta defensa técnica para analizar detalladamente cada una de las audiencias y cada una de las probanzas y en aras del debido proceso, señoría, y de la defensa técnica adecuada que merece todo acusado, solicito que también se tome en cuenta que esta defensa técnica ofreció videoconferencia como medio de prueba, además de un escrito después del escrito 340, porque entramos en la defensa del señor Isaac, el autovinculación al proceso. O sea, ya habían pasado esas audiencias y así como los mismos fiscales se excusan por la carga de trabajo, pues nosotros también tenemos cierta carga de trabajo, señoría. Es cuanto. Señoría, no es justificación que la defensa refiera que no tuvo el tiempo. Pudo pedir un plazo para la ampliación del cierre de investigación y estar en las condiciones de poder realizar su escrito de pruebas. Él pudo haber presentado su primer escrito. ¿Es cuánto, señoría? Bien, ¿algo más, defensor? Esto, señoría. Bien, permítame, entonces voy a resolver. Bien, una vez que he escuchado y que en la audiencia anterior la defensa anunció que este medio de prueba también anunció que esto no había sido ofrecido en su escrito de contestación de la acusación, habiéndose suspendido aquella audiencia a fin de que hiciera conocimiento a la fiscalía y se pudiera ejercer debidamente una contradicción respecto a la admisión o exclusión de este medio de prueba. Es cierto que el artículo 20 constitucional establece que el derecho a la defensa técnica y adecuada, el derecho del acusado de ofrecer todos los medios de prueba que estime pertinentes. Sin embargo, la propia Constitución establece que esto debe de ser en términos de ley. El artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que precisamente dentro de los 10 días siguientes en que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia a la víctima ofendido, el acusado o su defensor mediante escrito dirigido al juez de control podrá entre otras cosas ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en la audiencia de juicio. Es decir, hay un plazo de ley que establece para que la defensa tenga oportunidad de resolver los medios de prueba que pretenda justificar su respectiva teoría del caso. Evidentemente, el ofrecimiento no cumple con lo dispuesto en el artículo 340 y si bien la defensa ha referido un argumento relativo al por cual no realizó ello, lo cierto es que también los propios numerales 321 y 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales se disponen en igualdad de circunstancias tanto a las partes intervinientes que tienen derecho de solicitar que la investigación se prorrogue y que se continúe. Esto precisamente con la finalidad de que las partes ahí intervinientes tengan posibilidad de agotar precisamente su investigación correspondiente y luego después de ello, una vez concluida, empezar
transcurrir los términos relativos como es la presente de la acusación del Ministerio Público, los escritos de las víctimas ofendidos, así como también la contestación por parte de la defensa. Luego, entonces, evidentemente, se tuvo la posibilidad por parte de la defensa de haber hecho valer precisamente lo dispuesto en el artículo 321 y 322, ante lo que refirió de que no contaba con el tiempo necesario para poder ofrecer la totalidad de los medios de prueba, específicamente refiriéndose a que el día de hoy está pretendido que se lleve a cabo. Evidentemente tampoco reúne los diversos supuestos, como lo relativo a que no hubiese tenido conocimiento del medio de prueba, ya que el medio de prueba constaba en la carpeta de investigación, ni tampoco se trata de una prueba superviniente, es decir, que haya surgido posterior al escrito de contestación de la acusación, ya que, como lo indicó, que la misma apuntaba en la carpeta judicial desde la propia celebración de dicha audiencia. De ahí que, no obstante, el tema que ha referido la defensa, por la cual basaría y lo que pretende justificar como se dirigió la defensa en el juzgado de control para obtener una orden de aprehensión en contra del hoy acusado, lo cierto es que de que a esa audiencia únicamente debe ingresarse aquellos medios de prueba que tengan las características ya indicadas, que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 340, o en su defecto que se trate de prueba que no se conocía previo al escrito de contestación por parte de la defensa, lo cual evidentemente en este caso no acontece. Por lo tanto, el de la voz considera que no ha de admitirse este medio de prueba que la defensa ha referido respecto a la videograbación de la audiencia, que se peticionó a ese tribunal una orden de aprehensión en contra del acusado. Bien, en todo caso, he advertido que se han agotado los temas por los cuales fuimos convocados a esta audiencia, en seguimiento a lo que el día de hoy se ha determinado en esta audiencia. El día de hoy, de la diversa anterior, se va a decretar un auto de apertura a juicio oral que quedará a la vista de las partes, de todos ustedes, para efecto de que verifiquen que lo que está ahí escrito corresponda con lo que hemos determinado en la audiencia intermedia, y en caso de que exista alguna discrepancia, contarán con el plazo de 24 horas a partir de su modificación de peticionar a este tribunal se realice la corrección correspondiente. Se dice corrección correspondiente a fin de que quede determinado en el entendido de que si no se realiza esta petición de corrección, deberá de estarse a ese auto de apertura a juicio, quedará plasmado, ya que ese auto de apertura a juicio oral será el que será enviado al tribunal de enjuiciamiento para efecto de que en fechas posteriores se desahogue la audiencia de juicio oral, la cual, una vez que esto suceda, serán debidamente notificados. Bien, ¿algo más, Fiscalía, Defensa? Es todo de mi parte, señoría. ¿Defensa? Sí, señoría, nada más en base al artículo 50, copia digital de la presente carpeta y de manera íntegra el auto de apertura. Bien, en términos de tal dispositivo, accedo favorablemente al defensor, que dará su disposición en oficinas de gestión judicial. Bien, el señor imputado, ¿alguna duda o petición? Bien, en todo caso vamos a concluir esta presente audiencia, dado que son las 9:29 del día 23 de octubre del año 2020.